Estamos en el puerto de Coatzacoalcos y miren este barco muy especial. La actual administración municipal de Coatzacoalcos ha llegado a su primera mitad del periodo de gobierno para el que fue elegido. Hay muchas historias por contar de lo que hizo, de lo que ha dejado de hacer y lo que está por venir. ¿En qué ha fallado? Finanzas, gobernanza y la perspectiva de la ciudad de cara al corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Hoy responde aquí a algunas de las interrogantes Amado Cruz Malpica, presidente municipal de Coatzacoalcos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos. En esta ocasión tenemos como invitado al alcalde de Coatzacoalcos, Amado Guzmán. Amado, gracias por estar aquí con nosotros. José Luis, gusto como siempre de estar aquí contigo, con tu auditorio. Además, Muy interesante el foro que han escogido, Teatro de la Ciudad. sí, un teatro que por cierto cumple 20 años en noviembre y que ha dado muchas satisfacciones. Recuerdo Pavarón y el privilegio de tener al tenor del tradicional. Pues, alcalde, hay muchos temas que digo, en temas de gobernanza, finanzas, de liderazgo, de obra pública. Yo quisiera empezar primero por el tema de finanzas. Apenas hace 2-3 meses tu gobierno recibió, pues, a través de esta calificadora Fitch and Rating, una certificación para elevar el nivel crediticio. A mí me nacen algunas cosas. ¿Recibiste mal la casa? ¿Qué estás haciendo bien? Había una casa de gobierno que tuvo sus detalles, pero eso es a lo que te lleva, digo. José Luis, las finanzas de las entidades públicas a veces son como un iceberg. Lo que uno ve es la parte superficial, lo cierto es que las complejidades están bajo el agua, son deudas muy significativas. Oficialmente somos uno de los 10 municipios más endeudados de México, pero extraoficialmente además hay una serie de deudas que no están documentadas porque provienen del sector público, de deudas de carácter judicial, de deudas de carácter litigioso con empresas, de traslados de último momento que no se documentaron y que obviamente presionan las finanzas públicas. El manejo de la deuda en sí es un tema que ocupa muchas horas de la administración. Cuando recibimos la administración, tuvimos un tema muy significativo con el organismo del agua, que tenía un déficit brutal en las finanzas, que ha tenido un contrato colectivo muy exigente por las condiciones en que fue pactado en su momento, porque el adeudo tributario era significativo y lo peor de todo, porque al debérsele dinero al fisco, el fisco en algún momento dado simple y sencillamente te retiene el dinero, ni siquiera te avisa. Entonces, habíamos tenido retenciones moderadas para el tamaño de la deuda de 6-7 millones de pesos mensuales. En algún momento nos llegó una retención de 70 y tantos millones de pesos en un mes, y entonces le comenzó a pegar a la línea de flotación y del que complica la operatividad, sin duda. Sí, por supuesto. O sea, afecta inversiones en curso, afecta gasto corriente, afecta la programación que se tiene. Acudimos al gobernador del estado, hubo sensibilidad el año pasado de apoyarnos en ese sentido, nos sentamos con el secretario de Finanzas y establecimos un programa que nos ha permitido moderar de manera muy importante los efectos de la deuda. No es que no la tengamos, pero es que esa deuda ya no ha impactado en la operatividad del ayuntamiento como en otros momentos. Pero, José Luis, cuando tú me preguntas si las finanzas tienen un tema de complejidad y
y implican para el ayuntamiento una dificultad, sí, José Luis, por supuesto. Son temas de las que casi no se habla, por cierto, ¿no? Porque digamos que las referencias son precisamente en lo que se establece en la deuda pública, con Banobras, con bancos, en fin, pero este tipo de temas casi no se tocan. La respuesta es sí, José Luis, ha habido complejidades en la deuda pública de Coatzacoalcos, en la deuda incluso con particulares, y el primer año sí tuvimos una serie de dificultades significativas. En este momento ya hemos logrado remontar. Pero si tuvieras que decirnos 2 o 3 claves que fueron fundamentales para llegar a esta, digamos, calificación un poco más elevada del gobierno, bueno, claro. ¿Cuáles serían? Bueno, claro. Evidentemente un manejo muy acertado de los temas de la deuda pública como tal. Obviamente los que tienen que ver con el ISR, los que tienen que ver con el impuesto sobre la nómina al gobierno del Estado, una política de recaudación que fue muy transparente, que fue muy significativa, José Luis. Mejoramos la recaudación municipal. Que esto estamos hablando de predial. Estamos hablando de predial, estamos hablando de transbordadores, estamos hablando en general de servicios municipales. Obviamente los rubros más significativos, como el predial, son muy importantes, José Luis. Yo quiero referir un tema que quizás es poco conocido. El año pasado tuvimos el récord histórico del mayor número de recaudación proveniente del fiscal, pero también tuvimos el mayor número de predios que pagaron fiscal, que pagaron predial. Este año nuestra perspectiva es tener mayor ingreso todavía y mayor número de contribuyentes, es decir, el 23 y el 24, en nuestra perspectiva, ya se han cumplido esas metas. En febrero tuvimos una recaudación de 80 y tantos millones de pesos, superior a la del año pasado, que tuvimos también una recaudación muy significativa. Es decir, la política recaudatoria de atención a la gente está funcionando en Coatzacoalcos, y esto lo miden las calificadoras. Claro. Lo miden las calificadoras y te emiten un dictamen que nos permite pagar menos intereses de la deuda y que nos permite además tener capacidad de endeudamiento. Y este es otro punto importante. ¿Cómo apalanca uno financieramente algunas cosas? Pues obviamente toman el gasto de la propia administración o se endeuda. Nosotros hemos cuidado que no pase. Tenemos capacidad de endeudamiento. Nosotros podemos pedir prestado, José Luis, y nos van a prestar, pero le vamos a heredar a las administraciones que vienen una deuda como la hemos heredado nosotros. Creo que hay que cuidar ese equilibrio. Es un tema de responsabilidad. Tienes una amplia carrera política. Muchos te reconocen ser un hombre clave en la izquierda en el sur de Veracruz y en Veracruz en general. Pero ¿cómo defines tu liderazgo? Es decir, ¿cuáles son los puntos en los cuales tú, Amado, me veo como un líder? Efectivamente, a mí me parece que la pregunta es muy interesante porque tiene características que van más allá del ejercicio de la función pública. Para mí una cosa es el liderazgo y otra cosa es el ser un dirigente. A veces el tema de la dirigencia es un tema que tiene posiciones mucho más definidas, de mucho más color partidario, de mucha más tono, incluso verbal. En cambio, los liderazgos administrativos son liderazgos que tienen que ver con la selección de colaboradores, con la selección de equipos y sobre todo con una costumbre, José Luis, que es muy recurrente lamentablemente en el país. Estamos acostumbrados a cumplir relativamente poco la ley. No queremos hacerlo, o sea, en general no nos gusta pagar, en general nos gusta invadir espacios públicos, en general nos gusta estacionar el carro donde queramos, en general nos gusta no pagar los permisos que requerimos, en general tratamos de que la normatividad no nos afecte tanto y eso afecta la conducción de la ciudad y entonces es un equilibrio entre cómo va uno avanzando de manera gradual, pero también cómo va uno teniendo una interlocución con la gente. ¿Cómo es la posición de Amado al interior de la administración? Delego las responsabilidades. Es imposible que no sea así. Y en algún momento en que me parece que algún área
está ¿Has teniendo... fallado en la selección Sí, por supuesto. Digamos que alguna gente no estuvo al tamaño de la expectativa que se tenía de ellos por múltiples razones, pero al final de cuentas el responsable soy yo, José Luis, el que los seleccionó fui yo, no me los saqué en una rifa. Claro, luego yo los invité. Claro, hay un tema que es muy evidente. Tú eres un gran discursero, eres un buen tribuno, has estado en legislaciones federales, locales, presidente del Congreso. Me ha tocado ver, por ejemplo, ocasiones donde te dan el discurso, lo haces a un lado, porque tienes la capacidad de comunicar. Sin embargo, tu comunicación hacia afuera parece que ha sido desastrosa. Digo, hoy se renueva una esperanza tienes una periodista en el área de comunicación y que es un tema más integral, pero pareciera que ahí hay una falla tremenda, ¿no? Por supuesto, hemos tenido déficit en los procesos de comunicación con la ciudadanía. Eso es un tema que hay que aceptar para poderlo corregir. Me parece que la renovación en el equipo de comunicación social es tácitamente una aceptación de que así es, José Luis, te lo acepto. La verdad es que Coatzacoalcos es un... Pero hay otro tema, por ejemplo, en el DIF, por ejemplo, en el caso de la comunicación que tiene tu esposa, ha sido más constante, más directa. Evidentemente es otro perfil de la información, pero ha sido un poco más efectiva. Bueno, yo además estoy muy O sea, te contento. está ganando tu mujer ahí. Siempre me va a ganar mi señora, de eso no te quepa duda. Efectivamente, me parece que los ámbitos en que se desarrolla esto son completamente diferentes. Al final de cuentas, el DIF, más allá del esfuerzo que hace Esther, que es una mujer muy trabajadora y muy comprometida, es un tema que tiene que ver con la cara bonita de la ciudad, que tiene que ver con la cara amable de Coatzacoalcos, con atención a enfermos, con rehabilitaciones, con consultas médicas, con servicios dentales, con dotación de medicinas, con apoyos sociales. Y entonces no está en el tema de la conflictividad, no está en el tema directo, digamos, de las grandes exigencias de la urbe, ¿no? Hay un tema que es muy importante para la ciudadanía y es la gestación de obra. Esta gestación de obra ha sido de manera unilateral o has tenido tú consensos con ciudadanos para decidir, sabes que vamos a hacer una obra participativa. A ver, esta es una excelente pregunta, José Luis, porque me permite dar las razones que ha tenido la administración. Para mí, Coatzacoalcos es como un organismo, un cuerpo. Es importante, desde luego, atendernos si nos sale una pequeña mancha en la piel, en el rostro, o pensamos que algún corte de cabello no nos gusta mucho, pero es más importante que las arterias centrales que alimentan a la ciudad estén bien, que nuestros drenajes estén bien, que nuestra agua potable esté bien, que nuestros espacios deportivos estén bien, porque es lo que nosotros llamamos los determinantes sociales de la salud. Las mejores medidas de salud las tomaron los salubristas en el siglo XVIII, en el siglo XIX, tuvo que ver con la introducción de drenaje, de agua potable en las urbes europeas, en América, y nosotros hoy tenemos un problema muy equiparable. O sea, necesitamos restablecer los servicios de drenaje y agua potable en Coatzacoalcos. Están muy mal, José Luis. Yo recuerdo que la ahora exsecretaria de Energía, mi amiga Rocío Nale, hizo un planteamiento hace como unos 8 o 9 años en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y había pedido una cantidad para Coatzacoalcos que por aquel entonces me recuerdo que andaba sobre los 1.500 millones de pesos para hacer obras de emergencia en el drenaje de Coatzacoalcos. Entiendo que hubo un acuerdo parlamentario, que todo parecía que nos iba a llegar una buena cantidad de dinero a Coatzacoalcos, nunca llegó. No vio. Bueno, traslademos esos 1.500 millones de pesos de entonces de obras de emergencia a las necesidades de hoy, 7, 8 años después, multipliquemos la suma y probablemente hoy necesitemos 4 o 5 mil millones de pesos de emergencia para restablecer temas de drenaje y agua potable en Coatzacoalcos. ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo por fases una serie de obras que nos van a permitir restablecer los puntos sustantivos de estos servicios
nos vamos a meter al tema de Ciudad Olmeca. Que es la obra que pocos alcaldes invierten porque no se ve, ¿no? Es No la se obra ve, que no se ve. no luce, ¿no? Efectivamente, por eso decía yo que es muy simple lavarse bien la cara y peinarse bonito y entonces pues no bañarse, ¿no? Sí. Y a lo mejor ir a la fiesta. Yo creo que lo importante es atender este tipo de necesidades. Amado, hablábamos de la participación ciudadana en las decisiones de gobierno. En este programa no cambian mucho las cosas. Vamos a una pregunta que tiene una ciudadana de Coatzacoalcos que hacerle al alcalde de Coatzacoalcos. Sí, soy la señora Cira Molina. Yo he ido en 3 ocasiones a querer hablar con usted y no he podido nunca hablar porque a mí me interesa mucho el tema de los animalitos. Hay mucho maltrato animal y yo fui a reportar personas que maltratan muchos animalitos y nunca me permitieron hablar con usted. Y también fui a los lugares a donde dicen que están las oficinas de maltrato animal y siempre está cerrado. No hay quien me atienda, no hay quien vaya a ver a esos pobres animalitos, que 2 de ellos ya murieron porque nunca fueron a ver, ni tampoco fueron a ver a las personas. Yo quisiera saber y que me digan realmente en qué lugar puedo yo ir para que me hagan caso ahora sí a mi petición, de que pueda haber un lugar donde en realidad escuchen a uno para que puedan atender a estos pobres animalitos que ellos no hablan, pero sí sienten todo el dolor y el sufrimiento como si fueran como nosotros los seres humanos, porque ellos también tienen necesidades. Esa es mi pregunta. Gracias, doña Cira. Efectivamente, yo divido el tema de la atención a las mascotas, a los animales en general, en 2 grandes campos. El que tiene que ver con la acción pública del municipio, que es el Centro de Salud Animal, y la que tiene que ver con el maltrato animal propiamente dicho. Nuestra obligación es atender en campañas de vacunación, de esterilización, de atención a las mascotas que eventualmente se presenten en calle y darles condiciones de supervivencia y de atención dignas para nuestros compañeros de viaje biológicos. En ese sentido, estamos este año generando una inversión pública que todavía no terminamos de definir en sus montos, porque lo que uno le pueda meter a un centro de salud animal se puede ir escalando de manera muy significativa. Lo que sí está claro es que este año vamos a tener un centro de salud animal en mejores condiciones que en el pasado. Vamos a tener las oficinas en donde se encuentran ubicadas en el expenal de Palmasola y vamos a tener campañas mucho mayor, de mucha mayor amplitud y permanencia para que puedan acudir los ciudadanos. En el maltrato animal hay que presentar las denuncias ante la Fiscalía. Hay una ley que protege a los animales del maltrato y obviamente quien lo comete puede estar cometiendo una infracción de carácter penal. Yo invito a doña Cira a que en ambos casos acuda o bien a nuestro centro de salud animal o bien a la Fiscalía, en su caso, a presentar la denuncia. Obviamente la audiencia ciudadana es un tema que tiene algunos plazos, algunos temas que a mí me permiten ir a algunas áreas de Coatzacoalcos y atender a la ciudadanía. Siempre que tengo posibilidad, atiendo de manera directa a los ciudadanos, pero siempre hay gente en mi oficina para atender a las personas que se acercan. Y mencionabas en este tema de atención al ciudadano, hace unas semanas estuviste en Olmeca, la zona del Poniente, donde tuviste una audiencia inusual de 6, 7, 8 horas ahí atendiendo la demanda. ¿Qué se planea hacer en ese núcleo poblacional y si ya están activados haciendo el tema? Sí, claro. A ver, lo mismo que pasa en el desarrollo de fraccionamientos en general en Coatzacoalcos. Aquí hubo un boom de fraccionamientos en Ciudad Olmeca, San Martín, Santa Marta, Punta Caracol, toda el área del poniente de la ciudad. Todas tienen las mismas características. Los fraccionadores no cumplieron con las reglas que en su momento eran de exigencia normativa
en el tamaño de los drenajes, con la suficiencia de caudal de agua, con los espacios públicos, hicieron negocio, vendieron y se fueron. Ahora ya en ese asunto... Y los ciudadanos se quedaron con sus predios. Y entonces hoy obviamente viven en esas áreas 50,000 personas de Coatzacoalcos. Nosotros obviamente tenemos que asumir ese déficit que el ayuntamiento en principio de cuentas no tendría por qué hacerlo, pero lo vamos a atender, José Luis, porque ya no tenemos de otra. Se están reventando los drenajes en Ciudad Olmeca, tienen problemas serios de sanidad, vamos a hacer inversiones, las estamos haciendo ya en Ciudad Olmeca, vamos a rehabilitar las plantas de tratamiento de agua, mejor dicho, las vamos a echar a andar, creo que nunca funcionaron, un cárcamo también para que esto se resuelva. Es decir, nos estamos haciendo cargo de una serie de déficits acumulados. Sí vamos a atender Ciudad Olmeca, sí vamos a atender San Martín, sí vamos a atender Santa Marta, ya lo estamos haciendo. Y la pregunta que te iba a hacer, no, ya no hay momento de hacer una implicación legal ante estos fraccionadores. No la hay, evidentemente por mi propio proceso formativo, yo lo primero que dije es a ver a dónde están pagando, ¿no? Y hay que llegar y hay que quedarnos por lo que pueda estar pagando. Lo cierto es que ahí hay un poquito de todo. Hay gente que ya terminó de hacer su pago, hay gente que llegó y se metió y que nunca le ha pagado a nadie, José Luis. O sea, literalmente han ocupado espacios de manera física. Y hay gente que no paga ningún tributo predial. Por supuesto, hay gente también es la otra cara, ¿no? Que, por ejemplo, tiene una idea muy equivocada de la naturaleza del tema jurídico que tiene que ver con las hipotecas. Cuando uno compra, en el momento que compra, ya el bien es de uno. Que esté hipotecado, que esté grabado, no significa que no sea de uno. Pero la gente, pues muchas veces no lo sabe, piensa que mientras no tenga su escritura liberada, como ellos le dicen, pues el predio no es tuyo. No, sí es tuyo, tiene un gravamen, pero es tuyo. Y claro, entonces tendría que cumplir también con una serie de exigencias de carácter tributario y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Por dos razones. Muchas veces porque no lo sabe, o sea, y muchas veces también porque está inconforme, porque no se le atiende como considera que debe ser atendido un ciudadano de este municipio. En el escenario de la percepción ciudadana hay dos elementos ahí que siempre están en el top, la policía y el político, como un elemento deshonesto, de corrupción. ¿Cómo maneja el tema de Amado, el tema de la transparencia dentro de su gobierno? Y si has detectado actos de corrupción dentro de tu gobierno y si han tenido sanciones. Efectivamente, a ver, el tema de la percepción de la policía en particular, que es tan complicado, casi empatan quienes hemos sido legisladores a la policía, porque no se anda muy retirado en la percepción. Lo cierto es que nosotros tenemos una policía ordenada. No quiero poner campanas al aire, pero tenemos una policía con un proceso de capacitación permanente. Tenemos una policía completamente apegada a las regulaciones que establece el sistema nacional y tenemos una policía responsable que tiene cuadrantes que atender. No tengo mayores quejas de nuestra policía, de la policía municipal. Coatzacoalcos tiene lo que se denomina mando único y confluyen ahí varias organizaciones policíacas. Yo puedo responder de manera directa por la policía municipal. No tenemos en este momento una queja, por ejemplo, que haya sido aceptada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de nuestra policía. Hemos tenido denuncias, hay que decirlo, claro, pero se han podido aclarar la participación de los policías municipales en estas quejas, porque muchas veces la ciudadanía no distingue quiénes son los policías de las diferentes corporaciones. Sí, tuvieron que cambiar hasta el uniforme, ¿no? ¿Para qué? Por supuesto que cuando ha habido actos que hemos considerado indebidos, lo primero que hemos hecho es separar al servidor público de su encargo y desde luego que cuando lo amerita el caso se presentan los temas ante la
propia Contraloría Interna del municipio, que tiene una función específica que desempeñar. Seguramente para cuando se transmita este programa ya habrás tomado alguna decisión con respecto a la inauguración de una obra muy significativa en Coatzacoalcos, que es la obra del Malecón, que es, digamos, una obra que al final del día va a darle una cara bonita a Coatzacoalcos. ¿Cuál fue el elemento sustancial para decir aquí invertimos dinero y no en otro lado? Me parece que hay que siempre tener un equilibrio con lo que es rigurosamente necesario y lo que también vale la pena invertirlo, José Luis, para tener una ciudad digna de recibir las inversiones que están en camino, una ciudad digna de ser presentada a nuestros visitantes. Me parece que esa área es el Malecón. Yo la compararía con la sala de la casa. Uno cuando recibe una visita lo pasa a la sala. Normalmente uno la sala siempre la tiene muy, muy limpia y muy bien acomodada. No lo pasa uno al cuarto de los triques, como decían mi madre y mis tías. No los pasa uno a la recámara. No, o sea, los pasa uno a la parte más presentable. Creo que vale la pena. Uno hace una fiesta, José Luis, cuando alguien cumple años, lo celebra, aunque tenga uno dificultades económicas, pues aunque a veces las cosas financieras no vayan de la mejor manera, uno hace el esfuerzo también por celebrar cosas. Me parece que la ciudad también requiere espacios para celebrar la convivencia y celebrar la visita de la región y del país de otros ciudadanos. Amado, vamos a otra pregunta de los ciudadanos de Coatzacoalcos. En esta ocasión es la señora Ariana Macías, quien tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal, señor presidente? Un gusto saludarlo. El motivo de este video es para hacerle una consulta sobre el agua potable. En mi colonia, tengo mi domicilio en Puerto Esmeralda, en la colonia Puerto Esmeralda, y tenemos un desabasto terrible de agua potable. Cada que nos falta el suministro, cuando regresa es agua muy sucia, o se podría decir más bien lodosa, y pues es una pregunta muy importante que nos hacemos todos nosotros, los colonos. ¿Qué es lo que pasa o por qué aún no se ha gestionado que se repare esa problemática como tal? Por otra parte, también tenemos una situación. Nosotros ya tiene mucho tiempo, o más bien desde que llegamos a estas casas, pues tenemos lo que es un terreno baldío, o se supone que son unas canchas, en las cuales cuando usted estuvo en campaña, yo le entregué este documento, el cual solicitamos que se nos hagan un parque infantil o unas canchas deportivas, porque nuestros niños pues son pequeños y tendríamos más bien un lugar en donde ellos jugaran e hicieran deporte, ¿no? Pero hasta la fecha no hemos contado con ninguno de esos recursos. Entonces le agradecería nos contestara qué es lo que sucede al respecto. Muchas gracias, un gusto. Sí, señora Macías, gracias por tener presente el tema y por hacernos el favor de presentarlo. El tema del agua, como teníamos oportunidad de platicar hace un momento con José Luis, es un tema complejo para Coatzacoalcos. Esos fraccionamientos nacieron con un problema de equipamiento en drenaje y en agua potable. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos introduciendo un nuevo ducto que viene del Yuribia, que está pasando por el puente Calzadas 2, con la intención de mejorar el flujo de agua. Es insuficiente en el periodo de estiaje. Vamos a desarrollar en los próximos 15 o 20 días una serie de propuestas que van desde tener una dotación de pipas suficientes para que ello no ocurra, hasta buscar alternativas para que los ciudadanos puedan almacenar el agua. Es un tema complejo, es un tema que no solamente afecta a Puerto Esmeralda, sino que afecta a muchas colonias de Coatzacoalcos. Es un tema que requiere y está siendo atendido,
con inversiones significativas. El tema de la tenencia de la tierra es un tema que también tiene algunas limitantes. Yo estuve el día de ayer muy cerca de esa área y me recordaron de un parquecito, lo fueron a ver para tomar medidas en eso. ¿Por qué el municipio es lento en todo esto? Por dos razones. En principio de cuentas, porque no me dejará mentir, jamás se ha hecho alguna inversión significativa en estas áreas. Y segundo, porque no están en el patrimonio municipal. Y entonces, cuando nosotros invertimos en un lugar que no es propiedad pública, podemos tener alguna observación de carácter administrativo y financiero que se puede traducir en un daño patrimonial. Estamos en este momento haciendo grandes esfuerzos. Probablemente somos la administración que más regularizaciones en la tenencia de la tierra ha tenido. Hemos escriturado un número muy significativo de escuelas, de edificios públicos. Déjeme que le diga dos o tres cosas que son a veces difíciles de creer. El hospital civil, como se le conoce, el Valentín Gómez Farías, como tradicional, ahora IMSS Bienestar, no tenía escrituras. No tenía escrituras el Palacio Municipal de Coatzacoalcos, no tenían escrituras las escuelas. Hay un número muy significativo de espacios públicos que no tienen escrituras. Estamos en este proceso. Acabamos de concluir los trámites prácticamente finales ante el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado, con la finalidad de que los vecinos que tienen propiedades y que están fincados sobre lo que era la General Anaya puedan tener sus escrituras públicas. Igual no existe ninguna justificación para que no existan. El esfuerzo por regularizar estos predios es muy importante. Nosotros, para invertir, necesitamos que asegurarnos que no vamos a tener una observación del ORFIS o de algún organismo. Y en ese sentido le he pedido a la Dirección de Desarrollo Urbano que vaya con el desarrollador y que nos donen esos espacios para poder invertir. El siguiente paso es municipalizar ya estos espacios. Estoy claro que quien los hizo ya se fue. Estoy claro que quien los hizo vendió y desapareció. Estoy claro que ya no se va a hacer cargo de las necesidades de los vecinos. Y el ayuntamiento va a iniciar procesos de municipalización porque así lo exige un gobierno responsable. Es un tema de largo alcance, no es de resolver por todo lo que esto implica. Amado, la semana pasada en Tezistepec se puso o se realizó la develación de la placa de lo que es el primer polo de desarrollo bienestar en el sur de Veracruz, de 4 que van a estar interactuando aquí. El ayuntamiento, tu gobierno ya está preparado para este tema de los polos de desarrollo, del corredor interoceánico. ¿Qué están haciendo para integrarse de manera directa con todo lo que pueda venir? Bueno, que estamos preparados así como al 100, resulta complejo, José Luis, porque la perspectiva de crecimiento poblacional es muy alta, porque seguramente la demanda de tierra y de seguridad jurídica también de la misma va a ser muy elevada, y porque la infraestructura y el equipamiento urbano de las comunidades y de la propia cabecera de Coatzacoalcos es compleja. ¿Qué se está haciendo? En principio de cuentas, desde el punto de vista administrativo, estamos trabajando con mejora regulatoria, estamos trabajando de manera intensa por preparar trámites que sean posibles realizar digitalmente en el mayor número de casos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos desarrollando políticas públicas para que nuestra población, José Luis, no se quede al margen del desarrollo de los polos de desarrollo. Me parece, de los polos del bienestar, me parece que hay dos temas importantes que son complementarios pero distintos.
el productivo, el económico y el que tiene que ver con la incorporación social de la gente. Cuando aquí venga una empresa, va a pedir tener mano de obra calificada con una escolaridad mínima. ¿Y quién se va a encargar de que haya una escolaridad mínima y mano de obra calificada? Necesariamente tiene que ser la acción gubernamental. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos desarrollando algo que no son de maduración rápida, temas que no son de maduración inmediata. Estamos diseñando lo que se llama como lugar común políticas públicas. ¿Cuáles son esas políticas públicas? Política pública número 1 en ese sentido, un programa de capacitación para la vida y el trabajo, que tiene que ver con acompañar a la gente para que obtenga su certificado de educación básica. Tenemos 65,000 personas en Coatzacoalcos mayores de 18 años que no terminaron su primaria, que no terminaron su secundaria o que no saben leer. Que son de los datos negros del municipio. Sí. Mucha gente dice, no, Coatzacoalcos urbano, no, hay un tema de... ¿Qué va a pasar con esas 65,000 personas cuando vengan las empresas y digan, a ver, aquí oferto, no sé, 300 plazas de trabajo? Y te formes en una fila y te digas, certificado de secundaria. No tengo, No. por favor, el que sigue. Es irresponsable, desde mi punto de vista por lo menos, no atender el tema. Claro. Eso es lo que estamos atendiendo en el municipio de Coatzacoalcos. ¿Qué otro tema estamos atendiendo sobre esto, José Luis? Bueno, otros números así sorprendentes de Coatzacoalcos. En el 2020, en el Censo General de Población y Vivienda, hay 88,000 personas en Coatzacoalcos que se autoascribieron como de pertenencia indígena. Es un tema pluriétnico, tiene que ver desde luego con los zapotecas, con el pueblo náhuatl, con zoques, con mijes, con una multipluralidad étnica en Coatzacoalcos. Son 88,000 personas. ¿Y qué pasa con estas 88,000 personas? Pues que a pesar de estar en el censo nacional como población indígena, que pasó de 7 millones a 21 millones aproximadamente entre el 2010 y el 2020 por el cambio en la metodología, no tiene ningún beneficio social. Amado, ya para despedirnos rápidamente, en minuto y medio que nos pudieras responder sobre este tema. En una semana se desarrolla la Expoferia, hay una cartelera que ya se anunció, que ha causado mucha expectativa. Hay una pregunta que a mí me surge en este tema. En el Presidium estuvo RP, una empresa que ha tenido muy buenos resultados en otras ferias, en San Marcos, en León, Guanajuato, en Puebla. ¿Qué papel va a jugar esta empresa? Porque en otras ferias ha estado concesionada. ¿En esta no? ¿O cuál es el papel que va a jugar? A ver, es fundamentalmente un organizador, el distribuidor de toda la logística de la feria, el que nos prepara la cartelera y el que se encarga del funcionamiento operativo, digamos, de la feria. La feria pasada, a juicio mío, fue una feria exitosa, pero hubo una serie de temas administrativos y de temas de carácter logístico que es necesario considerar y mejorar. Por eso no quisimos estar arriesgándonos, por eso trajimos una gente que se dedica hacer ferias y esperemos que tenga un resultado muy adecuado y que Coatzacoalcos pueda disfrutar de una muy buena feria y también de una muy buena Semana Santa. Vamos a tener algunos espectáculos ahí en la playa también. Pues muchas gracias, Amado, por estar aquí con nosotros y esperamos que próximamente igual estemos platicando de muy buenas noticias para Coatzacoalcos. Cuando guste, José Luis. Mucho gusto. Muchas gracias. Como siempre. Gracias. Pues esta fue otra emisión más de Diálogos a través de las plataformas digitales de Diario del Istmo. Agradecemos la coordinación editorial del director Héctor Robles Barajas, también como el apoyo del director de las plataformas digitales, Jair Robles Barajas, y en la producción, como siempre, Alberto Ramos.